Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18 y hasta ahí. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu. En esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos y te rogamos que tu Santo Espíritu, la que inspiró tu palabra a tus siervos, los santos, los profetas, los apóstoles, para que quedara escrita tu palabra, Señor, que ese mismo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos hable, nos transforme y nos purifique, Señor amado, y que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por la cual ha sido dejada, por la cual ha sido enviada, Señor, y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibir con mansedumbre el consejo de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos honra y te damos gloria, Padre eterno. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Gloria sea al Señor. Bendecimos el nombre de Dios, hermanos. Mientras leía la palabra, me llevó a meditar en este libro del profeta Daniel. Por cierto, es un libro muy maravilloso, muy interesante, que nos habla muchas cosas del tiempo futuro, pero también nos habla cosas o acontecimientos que quedaron escritos para nuestro ejemplo, porque eso dice la palabra de Dios. Amén. Que todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos ver tanto los errores como las cosas buenas de aquellos siervos de Dios, para que nosotros, si han sido cosas malas o errores los que ellos han cometido, para que nosotros evitemos cometer los mismos errores, pero de la misma manera para que nosotros imitemos aquellos ejemplos. Amén. Y el mensaje de esta noche es sencillo. Le he puesto, con la ayuda de Dios, qué hacer para soportar el fuego. ¿Qué tengo que hacer o cómo hago para soportar el fuego? Ya que en esta historia nos relata acerca de un horno de fuego ardiendo, y esa es la razón de que el mensaje de esta noche es cómo o qué tengo que hacer para soportar el fuego. Cuando la palabra de Dios habla de fuego, nos está hablando de dos cosas. Nos habla del Espíritu Santo. Si usted ha leído, dice que seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Pero también nos habla la palabra de Dios, el fuego como una prueba, o como algo por la cual tenemos que ser probados. También el fuego es descrito como dolor, como aflicción, por la cual, escuche bien, es necesario que usted y yo pasemos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque mientras no seamos pasados por el fuego, por el dolor, o por cualquier circunstancia, por cualquier aflicción, por cualquier proceso, no sabremos o no tendremos esa experiencia de saber cómo se siente y cómo resistir y qué necesitamos para resistir el fuego. Y cuando hablamos de soportar, soportar significa resistir debajo de algo, debajo de una presión, debajo del fuego. Y en este caso, cuando hablamos del fuego, hacemos referencia a las pruebas, al dolor, al proceso y a las aflicciones que usted quizá posiblemente hoy esté atravesando, o que si no la está atravesando hoy, posiblemente puede ser mañana. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo siervo de Dios
que todo apóstol, todo profeta tuvo que pasar por un proceso o tuvo que pasar, resistir el fuego de las pruebas, del dolor, de la aflicción. Amén. Y con esto no quiero que usted se me entristezca o se me baje el ánimo, no. Porque el propósito de Dios es que nosotros nos fortalezcamos y crezcamos en nuestra fe cada día. El propósito de Dios no es destruirnos, el propósito de Dios es edificarnos y llevarnos cada vez a otro nivel para que cuando venga cierta situación o cierto proceso nosotros podamos sobrellevar y nosotros conozcamos la manera de cómo sobrellevar ese proceso y cómo mantenernos fiel y creyendo en aquel que ha prometido. Amén. Amén. Gloria sea al Dios de los cielos. Amén. ¿Qué hacer para soportar el fuego? Amén. Y vaya ahí, hermano, sígame ahí en el verso 12. Gloria sea al Señor. Vamos a continuar leyendo. Dice la palabra: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amén. Lo primero que podemos notar en esta historia, los versículos anteriores nos habla de que el rey Nabucodonosor dio un edicto, dio una orden de que se levantara una estatua de oro, dice la palabra, y que se obligara a todos para que todo aquel que estuviere o pasare frente a esa estatua tenía que adorarla y tenía que honrar al Dios de Nabucodonosor. Dice la palabra que lo hicieron por una vez y estaban unos tres varones, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, unos varones judíos, dice la palabra, porque estaban llevados ellos en cautiverio, pero ellos se mantenieron firmes, estuvieron firmes, porque no importaba el lugar donde ellos estuvieran, ellos sabían en el Dios que ellos habían creído y sabían a qué Dios servían. Amén. Y lo primero que podemos darnos cuenta es que en esta ocasión el rey Nabucodonosor quiere obligar a estos varones para que hagan lo que él hacía, sin importar de que ellos estuvieran quebrantando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios decía lo contrario, que no honrarían ni adorarían a ninguna estatua, ni imagen, ni semejanza a lo que hay en los cielos ni en la tierra. Pero como el rey Nabucodonosor se llenó de soberbia, de altivez, y se proclamó el mismo Dios, para que el pueblo de Babilonia y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le adoraran solamente a él. Amén. Y entonces dice la palabra que esto aconteció una vez, pero ellos no cedieron, siguieron resistiendo. Pero luego pasa una segunda vez, y entonces dice que llega la queja al rey Nabucodonosor y le dicen: hay unos tres varones que no te han honrado, no te han respetado, no han respetado el edicto que tú has dicho que tiene que cumplirse. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó tanto y mandó a llamar a estos varones para que vinieran delante de él
y les hace la pregunta y les dice: ¿es verdad que ustedes no quieren honrar ni adorar a la estatua ni a mi Dios que yo he levantado? Y les dice, en otras palabras, les daré otra segunda oportunidad para que al momento que pasen frente a la estatua y frente al Dios que he levantado, y cuando suenen, dice, todos los instrumentos, al son de todos los instrumentos, ustedes adoren y se postren delante de mi Dios y delante de la estatua que he levantado. Y entonces lo primero que nosotros podemos notar es que el mundo o el maligno cada día busca la manera de que nosotros nos movamos conforme a la corriente o conforme al sistema de este mundo. Lo primero que quiere hacer es meter presión, es obligar para que usted y yo nos descentremos del propósito de Dios, para que usted y yo dejemos de adorar a Dios, de exaltar al Dios verdadero, y busca la manera de desviarnos para que nosotros sigamos las corrientes del enemigo. Y la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, y el mundo entero tiene su propio sistema que sigue, un sistema de perdición que maneja su propio sistema de pensamiento, su propio sistema de opiniones y su propio sistema de vivir que no va conforme a la palabra de Dios. Y lo que el mundo y lo que el maligno quiere es que usted y yo dancemos, así como dice la palabra, conforme al ritmo o conforme a los instrumentos que Él usa para llevarnos o para separarnos del propósito de Dios, de la adoración y la exaltación al Dios verdadero. Eso es lo que el enemigo busca. A través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través del dolor, a través del desánimo. Y por eso dice la palabra de Dios allá en Efesios, que habiendo en otro tiempo, dice, siendo llevados, siendo dominados por las corrientes de este mundo, dice, pero ahora ya no sean dominados por esas corrientes, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay tantas cosas que buscan desviarnos del propósito y de la voluntad de Dios. Como ya lo he mencionado, muchas veces no es el pecado, muchas veces el desánimo, la tristeza, los problemas, que aunque quizá no sean pecados delante de Dios, pero eso busca llevarnos y hacernos llevar por la corriente. Esto es similar como cuando usted va a un río. Si usted ha estado en un lugar como esos, usted me entenderá. Es difícil nadar contra la corriente, pero cuando usted quizá, si sabe nadar, se extiende hacia atrás, levanta sus manos y se deja flotar y llevar por la corriente, se siente bonito, porque la corriente lo va llevando. Lo difícil es nadar contra la corriente. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Nadar contra las corrientes, luchar contra las corrientes del pecado, contra las corrientes del maligno, contra todos los dardos, los planes y las artimañas que el enemigo trama en lo oculto para separarnos de Dios, para alejarnos del propósito de Dios y así llevarnos conforme a sus pensamientos, conforme a la manera de vivir de aquellos que no conocen o de aquellos que conocen pero ignoran la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que el enemigo busca. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esas situaciones? ¿Qué hacer para soportar el fuego? Y la respuesta es sencilla. Es tan sencilla, pero a la misma vez tan difícil o tan grande, porque muchas veces nos cuesta tanto mantenernos creyendo. ¿Qué hacer para soportar el fuego? Y la respuesta es solamente ten fe, tener fe. Ten fe. Eso es lo que necesitamos, tener fe para soportar
el fuego. Amén. Continuamos leyendo, gloria a Dios, en el verso 16. ¿Me sigue? Dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Escuche esto. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo segundo que podemos notar en estos 3 versículos es que nos dan o nos revelan la solución de cómo soportar el fuego. Y es teniendo fe. Que en los momentos del dolor, de la aflicción, en los procesos, ten fe. En el dolor, ten fe. Cualquiera que sea el proceso, el sufrimiento, el dolor, que quizá por causa de nosotros, por nuestros errores, o quizá cosas que hayan sido permitidas por Dios, estos versículos nos revelan lo que tenemos que hacer: tener fe. La palabra en estos versículos no nos dicen que ellos oraron, quizá posiblemente oraron. Lo único que nos revela la palabra es que ellos tuvieron fe, solamente creyeron. Porque ellos responden con tanta convicción, con tanta seguridad, de manera que le dicen: no es necesario que hablemos de este asunto, porque tú sabes lo que hemos de responder. Y en el verso 17 dice: he aquí nuestro Dios. Ya están hablando de una fe, de una convicción en su Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Para que alguien exprese estas palabras, necesita tener una convicción profunda, una fe tan segura. Posiblemente estos 3 varones pasaron otros procesos que eso los llevó a madurar en su fe, a tener esa certeza de que el Dios al que ellos le estaban sirviendo, de que el Dios al que ellos adoraban, podía librarnos, dice, del horno de fuego ardiendo, y también de tu mano. Eso sépalo, oh rey, le dice, tenlo por seguro. Pero me impresiona tanto la convicción de estos 3 varones, que en el verso 18 le dice: y si no. Cuando ellos dicen y si no, en otras palabras están diciendo: y si Dios no nos librara del horno de fuego, y si Dios no nos librara de tu mano, tienes que saberlo, oh rey, dice, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua que has levantado. Es impresionante ver la convicción de estos varones. Ellos dicen lo siguiente: sabemos que el Dios al que nosotros servimos, Él puede librarnos, Él tiene el poder, tiene la capacidad, y Él puede, si quiere, del fuego y también de tu mano. Pero ellos también reconocen la soberanía de Dios y dicen: pero sabemos que quizás Dios no lo va a hacer por alguna razón. Y ellos dicen que a pesar de lo que Dios haga, sea que los libre o sea que no, dice, nosotros seguiremos creyendo en ese Dios, seguiremos adorando a ese Dios y seguiremos exaltando al Dios verdadero. Amén. ¿Qué aprendemos? Que posiblemente pasemos por ciertos procesos, por ciertas situaciones. Cada quien tenemos nuestros propios procesos. Quizá el de usted sea diferente que el mío, pero nadie podemos decir que no estamos pasando por una situación difícil. Nadie podemos negar que estamos pasando o que hemos pasado por el fuego. Así es.
Pero lo que podemos aprender es que a pesar de que quizá Dios no impida ciertos procesos, de que a pesar de que Dios permita que pasemos por ciertos procesos, que experimentemos cierto dolor, no significa que Dios no esté con nosotros. O eso no significa que Dios no nos ame. El hecho de que pasemos por esos procesos no quiere decir tampoco que Dios no tiene el poder o que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que Dios permite ciertos procesos para que seamos purificados, porque la palabra de Dios dice que el fuego sirve para probar el oro, para purificarlo, para limpiarlo. Y hay cosas, si nosotros somos conscientes, que necesitan ser purificadas. Cuando analizamos nuestras vidas espirituales, hay cosas que necesitan ser procesadas, que necesitan ser purificadas, que necesitan ser probadas para poder cada día estar en otro nivel o recibir ciertas bendiciones o ciertas promesas o algo de lo que usted y yo le estamos pidiendo a Dios. Es necesario que a veces pasemos por ciertos procesos para después recibir las promesas de Dios, para que cada día crezcamos y maduremos espiritualmente. Es necesario que pasemos, amén, por el fuego. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. El punto número 3 que podemos ver es que Dios no evitará la prueba, la aflicción, el dolor, sino que Él estará con nosotros en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Él ha prometido estar con nosotros. Amén, gloria a Dios. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, ya fuera pecado, fuera una prueba, una situación, un proceso, un dolor, Dios ha prometido estar con nosotros para ayudarnos, para extendernos su diestra de poder, de misericordia y levantarnos nuevamente. Amén. Amén. Lea conmigo el verso 21 al 26. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Gloria a Dios. Sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Gloria sea al Señor. Y estos tres varones, gloria sea al Señor, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Le dije que el punto número 3 que podemos notar es que Dios no impide, o Dios no evitará que pasemos por ciertos procesos o por el dolor, sino que Dios estará
con nosotros en medio del proceso. Los versículos anteriores nos habla de que como ellos no adoraron ni honraron a la estatua ni al Dios que Nabucodonosor levantó, el rey decidió hacerlos atar por unos de su ejército que le servían al rey Nabucodonosor. Los ataron a estos 3 varones para lanzarlos dentro del lago, dentro del horno ardiendo. Me llama la atención que dice la palabra que con los mismos mantos y con sus calzas fueron atados. Esto nos da a entender que hay cosas que posiblemente el enemigo o que Dios va a permitir que con nuestras mismas cosas o quizá con nuestros familiares, con nuestros hermanos nos sirvan como de atadura para hacernos pasar por ese cierto proceso. Cuando analicé me di cuenta que sus mismos vestidos les sirvieron para atadura en sus manos y en sus pies para así ser arrojados dentro del horno de fuego ardiendo. Y dice la palabra que este horno fue calentado 7 veces más de lo normal, de lo que siempre solían calentarlo. Pero como el poder de Dios es indetenible y a Dios nada lo puede detener y nada le impide que Él haga las cosas, dice la palabra que ellos fueron arrojados, pero aquellos personajes que fueron para arrojarlos a ellos fueron, dicen, los primeros que murieron quemados por el fuego. Y fueron arrojados dentro del horno de fuego ardiendo. Cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta, llama a sus consejeros y les dice: ¿no fueron 3 los varones los que arrojaron al horno de fuego? Y ellos responden, les dice: es verdad, rey, fueron 3 los que arrojamos al horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor se espanta en gran manera, se atemoriza y dice: si fueron 3 los que arrojaron al horno de fuego, entonces ¿por qué yo estoy viendo 4 varones? Y el uno de ellos dice o tiene semejanza como a hijo de los dioses. Lo que el rey Nabucodonosor no sabía es que el mismo Dios al cual ellos dijeron creer antes de pasar por cierto proceso, antes de ser lanzados al horno de fuego, ese Dios era el que estaba ahí en medio de ellos en ese proceso. Aleluya. Porque Dios no ha prometido evitarnos ciertas cosas. Por eso dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero no dice de todas ellas evitará el Señor que vengan a tu vida. No, dice de todas ellas te librará el Señor. Amén. Sino que en medio de ciertos procesos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la angustia, de cualquiera que sea el proceso que usted esté pasando, Dios está ahí, aunque a veces es difícil por nuestra insensibilidad sentir o apercibir de la presencia de Dios, cuando a veces es cuando más cerca de nosotros está. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios ha prometido estar en medio de los procesos. Amén, así es. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dijo que los llevaría a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios nunca los abandonó en el desierto. Él prometió que Él estaría como guía, que Él estaría como luz y que Él estaría como sombra y protección para el pueblo de Israel en medio del desierto. Y cuando lo trasladamos al sentido espiritual, en la iglesia, tenemos esa tierra prometida, ese reino de los cielos que nos ha sido prometido.
Pero hay un desierto por el cual nosotros tenemos que cruzar, por el cual tenemos que experimentar dolor, tenemos que pasar ciertas aflicciones, cierto dolor, para poder heredar ese reino que Dios ha prometido para su iglesia. Amén. Mientras no pasemos por ese proceso, quiere decir que no estaremos listos. ¿Por qué cree que muchos perecieron en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida? Después de haber experimentado el poder de Dios, quebrantando el poder de Faraón, pero cayeron en el error de haber visto, de haber experimentado, de haber sentido, de haber caminado con la presencia de Dios, aún de dudar, de murmurar de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de los procesos, en medio del dolor, de la tristeza, es fácil uno caer en ese pecado de la murmura, de renegar con Dios, de decirle: ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto en mi matrimonio, con mis hijos? ¿Por qué está pasando esto en la iglesia? ¿Por qué yo veo a los otros y los veo bien? ¿Pero por qué a mí? Lo que usted y yo tenemos que entender es que es necesario que pasemos por esos procesos. Y lo más interesante y lo más maravilloso es que Dios ha prometido estar con nosotros en medio de esos procesos. Amén, gloria a Dios. Amén. Miren bien lo que dice Isaías capítulo 43. Me gusta esto. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 43, verso 1 al 3. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Isaías 43, verso 1 al 3. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El verso 2, escuche lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Lo que estos versículos nos están diciendo, que cuando estemos pasando por esas corrientes del mundo que nos quieren llevar conforme a la corriente va, eso que nos impide nadar en contra de la corriente, dice: cuando estés en medio de aquellos ríos, dice, no te ahogarás. Cuando estés en las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. O sea, Dios está diciendo, tienes que pasar por el fuego. No dice, y si pasas, sino que dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a quemar? Porque Dios estará ahí contigo, porque Dios estará ahí conmigo en medio de esa situación, en medio de ese dolor, en medio de ese proceso. Tú sigue creyendo, porque el que lo prometió es fiel y Él lo cumplirá. Y dice, yo estaré contigo, yo Jehová soy tu Salvador. Amén, gloria a Dios. Y es por eso que ellos lograron salir, Sadrach, Mesach y Abednego, del horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal. ¿Puede imaginarse usted la impresionante calor que fueron quemados aquellos que fueron a lanzarlos al horno de fuego? Pero ahí el poder de Dios fue demostrado, que ellos, y dice la palabra, mire, escuche, esto es interesante, que el fuego quemó solamente aquellas cosas con las cuales estaban atados, y dice que ellos estaban paseándose en medio del fuego, ni siquiera estaban lamentándose. ¿Por qué? Porque ellos pudieron percibir la presencia de Dios en medio de ese proceso. Amén, gloria a Dios. Porque pudieron percibir el Espíritu Santo
en medio de ese dolor, en medio de esa prueba. Y es lo que necesitamos, tener fe. Tener fe en medio del proceso. Si estamos clamando, si estamos orando a Dios y no hemos recibido una respuesta, una solución, no hemos recibido paz, quizá hemos estado experimentando dolor, sufrimiento, sigamos clamando y tengamos fe. Sigamos creyendo que el Dios que pudo librar del horno de fuego a estos 3 varones también podrá librarnos a usted y a mí, porque Él también ha prometido estar con nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor, que aunque pasemos por el fuego, dice, la llama no arderá en ti. No sufriremos daños extremos, porque pasaremos por el fuego ciertamente, pero Dios no permitirá que ese fuego nos consuma, porque una cosa es pasar por el fuego y quizá experimentar cierto dolor, pero otra cosa es ser consumido por el fuego, y eso es lo que Dios no permitirá. Lo único que Dios permitirá, o el propósito de Dios, es que se consuma todo aquello que nos hace separar de la presencia de Dios. Todo aquello que a Dios no le agrada, eso sí Dios lo va a tener que consumir cuando pasemos por el fuego. Tendrá que romper aquellas cosas que nos han atado, o que quizá nos detienen, o que quizá nos infunden la duda en nuestro corazón, en nuestra mente, para que dejemos de creer en Dios. Pero la palabra de Dios dice que en medio del proceso ahí está Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si le hemos fallado a Dios, mantengámonos creyendo, porque la palabra de Dios dice que 7 veces caerá el justo, pero aún Jehová le levantará. Gloria a Dios. No porque seamos dignos, no porque seamos merecedores, sino porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, Él es misericordia, porque con su gracia nos levanta desde lo más profundo, desde lo más vil hasta lo más sublime, solamente por su gracia y por su amor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El cuarto punto que podemos analizar en esta historia es que tenemos que sacrificar ciertas cosas, o posiblemente todo, antes que servir o vivir para el pecado o vivir para este mundo. Porque para soportar el fuego necesitamos tener fe, pero Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Así que una fe se tiene que ver por una acción. Porque si yo creo que Dios me va a levantar, yo tengo que clamar a Dios para que me levante. Porque si yo creo que Dios me va a sacar de ese problema, de esa aflicción, yo tengo que pedir a Dios. Por eso el salmista decía, levantaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Pero luego dice, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así es. Amén. Y dice también la palabra allá en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Entonces tenemos que clamar. Cuando nosotros tenemos la fe en Dios, de que Dios nos va a guardar, tenemos que decirle, Señor, guárdame, ayúdame, levántame, restáurame, guíame. Amén. Entonces, una fe tiene que verse por una acción. Amén. Y ese es el cuarto punto que podemos ver, es una acción. Que tenemos que sacrificar ciertas cosas que quizá nos impiden, o que quizá nos pueden llevar a apartarnos del propósito y la voluntad de Dios.
Amén. Amén. Lea conmigo el verso 28, gloria a Dios, del capítulo 4 de Daniel. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. Leamos el verso 27 porque este es interesante. Y luego continuamos el resto. Dice: y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Escuche bien, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El poder de Dios sobrepasa toda barrera, porque aquel que habita en luz inaccesible también puede penetrar hasta lo más profundo y glorificar su poder, exaltar su nombre, donde quizá el hombre no puede, o donde quizá para nosotros es imposible. Y por eso dice la palabra de Dios que para Dios nada es imposible, pero para eso tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice que ningún daño sufrieron. Dice que ni aun olor a quemado tenían. Y usted sabe que cuando se quema quizá algo en la casa, pues hasta todo el vecindario se entera que se le quemó algo. Pero ellos acaban de salir del horno de fuego, y dice la palabra que ni siquiera olor a fuego tenían, ni siquiera sus cabellos fueron tocados. Dios no permitirá que seamos tocados o que seamos lastimados o que suframos más dolor del cual usted y yo podamos soportar, porque todo lo que quizá provenga de parte del enemigo, que sea permitido por Dios, todo llevará un plan perfecto, un propósito santificado de parte de Dios. Que aunque el enemigo haga ciertas cosas, Dios, por eso la palabra de Dios dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso quizá un proceso, el que esté pasando, no sea bueno, fue por su error, fue por su culpa. Pero Dios, como Él tiene el poder de cambiar las cosas, de cambiar la situación, de hacer descender lluvia donde nunca ha descendido lluvia. Amén. Dice la palabra de Dios que Él hace florecer los campos donde no había, en medio del desierto, y hace brotar fuentes de agua donde no las había, en sequedales. Entonces Dios puede cambiar esa situación y Dios puede cambiar ese proceso para que sea de bendición. Amén. Amén. Dios no permitirá que seamos tocados más de lo que Él ha determinado o de lo que Él le haya permitido al enemigo. Amén. Entonces, leemos el verso 18. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y escuche bien, y aquí es donde quiero llegar. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. En los versículos anteriores el rey Nabucodonosor se hace una pregunta con tanta arrogancia y dice: ¿cuál será ese Dios que pueda librarnos de mi mano y del horno de fuego? Pero ahora vemos que el rey Nabucodonosor reconoce y dice: bendito sea el Dios altísimo de estos varones. Aleluya, gloria a Dios. Porque en medio de ciertos procesos o en medio de ciertas pruebas, el propósito de Dios es mostrar su poder y glorificar su nombre, para que usted y yo creamos más, fortalezcamos nuestra fe, pero también para que por medio de esas situaciones el mundo vea el poder de Dios. Amén. Y para que todos los que nos rodean vean y glorifiquen el poder de Dios.
Gloria a Que Dios. aunque quizá no se conviertan, que aunque quizá digan, a causa de eso voy a entregar mi vida a Cristo, pero que ellos sepan que hay un Dios que es real y que es verdadero. Amén. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Aleluya, amén. y los libra, los guarda. Y es eso lo que aconteció en esta historia. El ángel de Jehová descendió por orden de Dios a protegerlos, Gloria a Dios. a cuidarlos, a guardarlos. Amén. Y esas promesas son para nosotros. Esa promesa no es para todos, no es para cualquiera, sino que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Amén. Y terminamos ahí el verso 28, dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a Dios, a otro Dios que a su Dios. Por eso le dije que el punto número 4 que podemos analizar en esta historia es que tenemos que sacrificar ciertas cosas, o posiblemente todo, en lugar de servir a otros dioses, en lugar de vivir como el mundo quiere vivir. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos míos, que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es necesario disciplinar nuestro cuerpo para así podernos encajar en los propósitos de Dios, para así podernos alinear a la palabra de Dios, que quizá nos puede causar dolor, nos puede ser difícil alejarnos de ciertas cosas, pero requiere el hecho de tener fe, ese sacrificio por ciertas cosas, para adorar y servir solamente al Dios de los cielos. Amén, gloria a Dios. Que siempre en nuestras vidas el primer lugar ocupe Dios. Amén, así sea. Requiere sacrificio levantarse en la mañana a orar por las noches, leer la palabra. Yo no sé si a usted, pero me he dado cuenta que últimamente hay una opresión tan grande que está quitando al pueblo de Dios las ganas o el ánimo de orar, de hablar con Dios, que está apagando ese deseo, esa pasión por la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que aplicar lo que dice este versículo, que tenemos que sacrificar nuestro cuerpo antes que dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Tenemos que sacrificar nuestro cuerpo antes de dejarnos arrastrar por el desánimo, antes de dejarnos arrastrar por la opresión, por el desaliento, por los procesos. Porque el propósito de Dios, de los procesos, del dolor, no es que usted y yo nos alejemos de Dios, no es que reneguemos de Dios, no es que para que lo dejemos de buscar, sino que para que más busquemos de Él y dependamos de Él cada día. Amén. Necesitamos hacer sacrificios para mostrar esa fe que nosotros decimos o proclamamos con nuestra boca, para que nada nos impida seguir viviendo, seguir adorando y seguir exaltando los problemas, no importa las circunstancias, pero sigamos adorando y exaltando
al nombre de Dios. Amén, así sea. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. Y termino aquí en el verso 29. Dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Mire bien lo que pasa. El rey Nabucodonosor dice: ¿qué Dios habrá que pueda librarlos? Y luego termina diciendo que no hay otro Dios como el Dios de Israel y como el Dios de usted y como el Dios mío que pueda librar de esta tan grande situación. No hay otro Dios, dice. Aunque quizá posiblemente el rey Nabucodonosor no se convirtió hasta este momento, pero él creyó y reconoció que había un Dios soberano. Y por eso la palabra de Dios en los versículos siguientes nos habla de que el rey Nabucodonosor fue humillado, fue abatido de su soberbia. Amén, así Y es. dice que le fue dado, fue convertido como en un animal, dice, que comió pasto y que anduvo sobre los montes. Dice, hasta que Dios le volvió el conocimiento y le volvió la razón. ¿Por qué? Porque él reconoció que no había otro Dios y que no había otro rey tan grande como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dice el rey Nabucodonosor, me fue vuelta la razón, y entonces di gloria y supe que Dios es el que pone y Dios es el que quita. Dios es el que da y Dios es el que quita. Así es, amén. Amén. Y entonces dice el verso 30, que entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Después de haber pasado este proceso, después de haber pasado por el horno de fuego ardiendo, dice que fueron honrados y puestos en otro nivel en la provincia de Babilonia. Ocuparon un cargo más alto. ¿Por qué? Porque ellos honraron a Dios cuando ellos tenían que honrar a Dios. Y como dice la palabra de Dios, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Y dice la palabra de Dios que el que honra a Dios, Dios le honrará a él. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces, después de ese proceso, y póngase de pie, después de cierto proceso, después de cierta prueba, vino la bendición de Dios. Tanto para ellos, para estos tres varones, como para el pueblo de Israel también, porque estos varones tenían gran influencia en el reinado de Babilonia, del rey Nabucodonosor, y ellos hacían cosas también a favor del pueblo de Israel que estaba cautivo. Amén. Amén. Así que recuérdese qué hacer para soportar el fuego. La respuesta es sencilla: solo ten fe. Aleluya. Ten fe. Si le has fallado a Dios, si estás clamando por tus hijos, por su matrimonio, ten fe. Posiblemente ese sea el horno de fuego que usted esté atravesando. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero mantengámonos creyendo, clamando y viviendo conforme a esa fe, conforme a esa esperanza que tenemos de ver quizá a los matrimonios, a las familias restauradas, a nuestros hijos sirviéndole a Dios, a sus esposos sirviéndole a Dios. Sigamos clamando y hagamos sacrificios por esa esperanza y por esa oración que estamos pidiendo a Dios. Y en medio del proceso, recuérdelo siempre, Dios está con su pueblo. El Espíritu Santo está consolándonos y guiándonos cada día en nuestros
procesos. Por eso Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos, no van a estar huérfanos, enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que infundirá aliento y dirección cada día cuando lo necesitemos. Amén. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso. Honramos tu palabra, Señor, y hemos recibido tu palabra en esta hora, y te rogamos, Señor Jesús, que así como tu Santo Espíritu nos ha hablado en nuestras vidas, nos ayude a mantenernos creyendo, a soportar el fuego, a soportar los procesos, las situaciones. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos consuele y nos fortalezca cada día, Señor, porque tenemos grandes promesas, Señor, y creemos porque tú eres fiel, Padre eterno. Por eso creemos en tus promesas, Señor, que tú estarás en medio del dolor, Señor, que tú estarás en medio de los procesos más difíciles, Señor, que aún lo más bajo que hayamos caído, Señor, hasta ahí descenderás para levantarnos, Padre eterno. Rogamos y clamamos por tu misericordia, Señor, en esta hora, que tengas misericordia, nos ayudes, nos guíes, nos levantes, nos fortalezcas cada día, Señor, para que sigamos creyendo, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Señor amado. Y si no hemos recibido respuesta aún, si no hemos recibido solución, Señor, a nuestros procesos, Padre eterno, danos la fuerza para seguir creyendo, Padre, que un día recibiremos, Señor, esa respuesta que tanto esperamos, Señor, que un día veremos, Señor, los matrimonios, Señor Jesús, los hijos, Padre eterno, los jóvenes, niños, Padre eterno, sirviendo y glorificando a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero, Padre eterno. Ayúdanos, Padre eterno, a poner por obra tu palabra, Señor Jesús. Direcciónanos, Señor. Consuela, Padre eterno, aquel que está afligido. Sana todo dolor, Señor, aún lo más profundo, Señor, de su ser. Sana todo corazón quebrantado, eterno Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, lo consuele, lo sane. Padre eterno, te rogamos, Señor, levanta al caído, Señor Jesús. Dale fuerza a aquel que está débil, Padre eterno. Te rogamos, Señor, por aquellos que están apartados de tu gracia, eterno Dios. Ayúdanos, Señor, a clamar por ellos, Padre eterno, para que lleguen al conocimiento de tu verdad, para que tu luz les resplandezca, Señor, y así poder, Señor, ver la familia, Señor, exaltando y glorificando tu santo nombre, y que podamos decir, Padre eterno, como tu siervo, que yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor, que no sigamos las corrientes de este mundo, Señor, que aunque las cosas no estén bien en este momento, Señor, pero declaramos en fe, Señor Jesús, que las familias, los matrimonios servirán y vivirán para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Amén y amén.